Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Alguien metafóricamente comparó el mundo como un inmenso mar, donde cada persona como marino va navegando en la barca de su vida, desde que nace hasta que muere. Y que así, como en el mar algunas veces hay tranquilidad y otras tormentas, en el transcurso de la vida también hay días con mucha tranquilidad, pero en otros, tormentas que amenazan con hundir la nave, por más fuerte que parezca esta. Siguiendo con esta metáfora, te pregunto: ¿cómo va navegando tu nave? ¿Por aguas tranquilas o por corrientes peligrosas? Ahora mismo, ¿cómo se encuentra tu embarcación? ¿Descansando sobre plácidas aguas o a punto de irse a pique por los golpes de las embravecidas olas por causa de la tormenta en la que te encuentras ahora mismo? Siendo sinceros, tenemos que aceptar que sin excepción, todos en nuestra vida hemos pasado por diferentes circunstancias. Como un barco navega también por diferentes aguas y diferentes circunstancias. Han habido días en que nuestra nave se ha deslizado suavemente y sin ningún obstáculo. Nuestro negocio marcha como nunca. Nuestro trabajo está en su mejor etapa. Los estudios de nuestros hijos son más que aceptables. En nuestro hogar no hay enfermos. Nuestras relaciones familiares son más firmes que nunca. Estamos bien con nuestros amigos. Nuestros planes se realizan inmediatamente. No hay escasez económica, etc. Realmente, cuando así son las circunstancias de nuestra vida, podemos decir que nuestra barca ha entrado en aguas suaves y cristalinas. Pero también hemos pasado tiempos difíciles, cuando nuestra barca se topa con nubarrones densos que presagian aguas peligrosas y fuertes tormentas que tratarán de hacer encallar nuestra embarcación. Es cuando nuestro negocio afronta serios problemas o estamos en riesgo de perder nuestro empleo. Las calificaciones en la escuela no son tan buenas como antes, pues han descendido notoriamente. Hay enfermos en la casa. Nuestras relaciones familiares están tensas y amenazan con romperse. Se alejan los amigos, fracasan nuestros planes. Hay escasez económica. Hemos sufrido recientemente la muerte de un ser tan querido. Los problemas se aumentan con el paso de los días y no hay soluciones prontas, lo que provoca desesperación, insatisfacción, frustración, lágrimas y enojo también. Cuando estas son las circunstancias de nuestra vida, y es posible que esta hoy sea tu situación, podemos decir que nuestra nave está a punto de irse a pique. Amenaza con hundirse, porque las aguas peligrosas y las tormentas de la vida la han hecho su presa. Los furiosos remolinos de la vida están resquebrajando nuestra visiblemente endeble embarcación. Vuelvo a preguntarte:
¿Cómo anda tu barca en estos días? ¿Sobre aguas tranquilas o sobre mares enfurecidos? Quiero compartirte que cuando nos encontramos atrapados en medio de tan feroces tormentas y remolinos en nuestra vida, con serias amenazas de fracturar y hundir nuestra vida, podemos acudir al que tiene autoridad que calma tormentas. El texto bíblico que leímos al principio y que estaremos considerando en los siguientes minutos, nos presenta una dramática experiencia que los discípulos de Jesús vivieron precisamente al encontrarse en una barca, en medio de un inmenso lago, en la región del norte, allá en Nazaret, en Palestina. El Señor Jesucristo había tenido ya varios días extremadamente pesados, asediado por las multitudes que lo seguían para escuchar sus enseñanzas y solicitarle curación de sus enfermedades. Por lo que, acercándose la noche de ese nuevo intenso día, ordenó a los discípulos que navegaran durante esa noche cruzando el inmenso lago, buscando el otro extremo, la tierra de Gadara. El agotamiento del Señor era tanto que entendemos por qué en el versículo 36 se lee que, despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca. Los discípulos se dieron cuenta del estado físico del Señor, que tuvieron que auxiliarlo y sostenerlo para ayudarlo literalmente a subir a la barca. Cuando la barca donde iba el Señor con sus discípulos se encontraba a bastante distancia de las dos orillas, casi en el medio del lago, mientras él dormía profundamente debido al extremo cansancio por el esfuerzo realizado en los días previos, las aguas empezaron a agitarse. Los vientos comenzaron a exhalar silbidos suaves en un principio, pero que rápidamente se convirtieron en estruendosos y amenazantes truenos, presagiando una feroz tormenta. Mateo usa la palabra seismos, que literalmente tiene las acepciones de terremoto, sismo, maremoto. Por lo que entendemos que esta no era una tormenta común, sino se trataba de un verdadero sismo marítimo, donde no solamente la amenaza viene del rugiente viento sobre las aguas, sino del mismo fondo del mar. La situación era de un dramatismo intenso, comprobado esto por las expresiones tanto de Marcos, que dice que las olas arrojaban el agua dentro de la barca de modo que ésta se llenaba. Mientras Lucas anota en esta historia diciendo que henchían de agua y peligraban. En tanto que Mateo señala que la barca era cubierta por las olas. Literalmente, las olas pasaban de un lado de la barca al otro lado y la iban llenando más y más. Estas tres versiones revelan que se encontraban en un verdadero peligro, que les estaba llevando irremediablemente a la muerte. Este evento dramático nos vuelve a la reflexión comparativa que estamos haciendo con relación a nuestra propia existencia, como una endeble embarcación sobre las inestables aguas de la vida. Cuando tú te encuentras en medio del mar de la vida y las tormentas te azotan fuertemente, amenazando con hundirte en un mar de desesperación, pues los problemas golpean tu barca por uno y el otro costado, comenzando con tus incertidumbres internas, agravadas más por la crítica situación probable en tu matrimonio y con tus hijos. Y por si esto no fuera suficiente, los problemas del trabajo que te agobian y quizás alguna situación delicada de salud descubierta recientemente que te hace temer por tu propia vida o la de algún ser querido. Cuando ves que sobre ti se ciernen estos densos nubarrones que presagian problemas,
cada vez más graves e imposibles de resolver. Es cuando el paralelismo de tu vida con la experiencia de terror de los discípulos, al darse cuenta del peligro real de morir, es asombrosamente parecido. Podemos entender su desesperación porque es la misma que nosotros hemos experimentado también cuando la tempestad de nuestra vida amenaza con lograr su propósito de destrucción, enviándonos a lo más profundo y oscuro de los mares turbulentos de la vida. Pero volvamos a la historia que nos ocupa en esta ocasión. El versículo 38 nos dice que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A pesar de la tempestad, el Señor Jesús continuó durmiendo. El rugido de la tormenta y el peligro no lo inquietaron ni despertaron. Esto es más que notable. Los discípulos estaban aterrados, pero Jesús continuaba durmiendo tranquilamente. Dormía en la popa de la barca, en un cabezal, literalmente, algo para la cabeza, haciendo las veces de almohada. Tanto Mateo como Marcos y Lucas describen la dramática escena de terror que estaban viviendo en tan desesperante situación. Algunos de ellos se acercaron vacilantes a él, a Jesús, y le decían: Señor. Otros: Maestro. Algunos con mayor desesperación gritaban: Maestro, Maestro. En lo que todos concuerdan es en el verbo perecer, porque todos pensaban que la muerte era el irremediable final de la situación que vivían. Dos cosas muy importantes deben ser resaltadas en esta escena. La primera, el que los discípulos acudieran a Jesús pidiéndole su ayuda es sorprendente. Buen número de ellos eran marinos expertos que sabían todo lo referente al manejo de una embarcación de considerable tamaño en cualquier circunstancia, y que en más de una ocasión habían soportado tormentas en el mismo lago. Pero acuden a Jesús, quien nunca había manejado ni siquiera una pequeña embarcación, pues su especialidad era muy diferente. ¿Cómo podría un carpintero ayudar a estos experimentados marinos cuando habían llegado al final de sus recursos y su destino fatal era la muerte entre las rugientes olas? Segunda cosa importante, una interrogante que llama mucho la atención es: ¿por qué en una situación tan extrema, con el fuerte rugir de la tormenta, con tantos gritos desesperados, con los fuertes golpes de las olas que hacían crujir toda la embarcación, amenazando con desbaratar su estructura, aunado todo esto a los imprevisibles y constantes fuertes movimientos que hacían resbalar a los marinos a cada momento, el Señor siguiera durmiendo y tuviera que ser despertado a gritos por sus discípulos? Una probable y justificada respuesta, aunque no del todo aceptable completamente, era el hecho ya mencionado del extremo cansancio del Señor, que lo había llevado prácticamente hasta una condición casi de desmayo, que le impidiera estar consciente de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. La segunda probable respuesta, y más razonable, era que el Señor sí estaba consciente de la grave situación que vivían sus discípulos, pero estaba probando su fe y seguridad de que estando Él en la barca, y aunque visiblemente no estaba haciendo nada, no deberían haber tenido temor, sino confiar plenamente en su presencia, en que supieran que Él estaba allí con ellos. Y aunque pareciera inconsciente de su situación, no era así.
sino que ellos debían haber esperado confiados el momento en que Él decidiera terminar con su angustia y la crítica situación. Pero fallaron en la prueba. Por lo que unos minutos más tarde, cuando el Señor ordenó a la tormenta suspender su furor, les recriminó por su pobre fe en Él cuando les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta tempestad reveló la pobre fe que realmente tenían en Él. Sus gritos de auxilio acudiendo a Jesús al llegar al límite de su resistencia, su miedo de perecer entre las olas, no era la muestra de una fe grande, sino de una muy débil y pequeña. Pues primero agotaron todos sus recursos, de los que estaban muy orgullosos, antes de colocarse en las manos todopoderosas de Jesús, solo hasta llegar al extremo de sus propias fuerzas, sin ningún buen resultado, es que se abandonan en los brazos divinos de su Maestro, pero como una última alternativa. ¿Cuánto refleja la actitud de los discípulos nuestra propia actitud cuando nos encontramos en situaciones similares? Y entonces nos angustiamos y nos desesperamos y nos llenamos de temor y lloramos y tratamos de resolver nuestras crisis primero con nuestros propios recursos, con nuestra inteligencia, con nuestro dinero, con nuestros contactos que están en puestos importantes, etcétera, antes que levantar primero e inmediatamente nuestro rostro buscando el rostro del Señor, diciéndole que Él es nuestro primer y suficiente recurso. Y entonces, con nuestro corazón tranquilizado por la paz que Él sabe poner en el corazón, y bajo su dirección, usar las alternativas propias y correctas que Él mismo pone a nuestra disposición. La reseña de la actitud desesperada de los discípulos nos muestra que esa no debe ser la actitud que imitemos nosotros cuando estamos en las tormentas más terribles de nuestra vida. Los discípulos de Jesús lo despertaron, turbaron su sueño con todo tipo de exclamaciones. El grito de Marcos es hasta cierto grado angustioso cuando dice: estamos a punto de perecer. Así que el cuadro no podía ser mucho más dramático. Pero no, nuestra actitud debe ser muy diferente. Ir primero a Jesús en todas y en cualquier circunstancia, por todos y cualquier motivo. Estemos deslizándonos sobre aguas tranquilas y de mucha bendición, o entrando en los mares oscuros y siendo azotados por sus destructoras olas. Descansar en sus brazos, sin desconfiar en ningún momento de su perfecto amor y cuidado, así como de sus perfectos planes y buena voluntad para con los suyos. Corre ahora en busca de Jesús, porque Él es el único que puede calmar las tempestades de tu vida. No importa que ahora muestres tan poca fe como la de los discípulos. Pide al Espíritu de Dios que la fortalezca cada día más por medio de su presencia y de su palabra. Terminemos esta historia con el final, que no puede ser otro, cuando depositamos nuestra total fe en Jesucristo y en la seguridad que Él viaja permanentemente a nuestro lado. El versículo 39, en una simple frase, dice que el Señor, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Este texto dice solamente que Jesús se levantó, sin mencionar alguna señal de miedo, ni siquiera de sorpresa ante el terrible peligro. La absoluta serenidad de Jesús era más que natural en Él,
Pues es Dios. Y como Dios, Él tiene el control de todas las cosas, de las fuerzas de la naturaleza, así como de la propia vida y aún de la muerte. Cuando Jesús despertó del sueño, al instante recuperó toda lucidez. A pesar de la furia del mar y del viento, Él permanece sereno. Y es solo cuando al ver los rostros amedrentados y llorosos de sus discípulos que gemían a sus pies desesperados, temiendo la muerte, que Él, puesto en pie, reprendió al viento y al mar, cuando éstos desataban la mayor furia posible contra la ya casi deshecha embarcación, diciéndole: «Calla, enmudece». Y el resultado de esta orden es instantáneo, inmediato. Fue hecha una grande bonanza. Una calma profunda, contrastante con el furor de algunos instantes atrás, llegó en obediencia a la poderosa orden. La sola palabra de Jesús basta. Era la voluntad de Dios el permitir que la tempestad sobreviniera en esa hora, para que Jesús revelara su poder omnipotente sobre las vastas fuerzas de la naturaleza al calmar el viento y las olas con una sola frase. ¿Por qué habían los discípulos de aterrorizarse ante la amenazante violencia de las fuerzas naturales cuando les protegía la mano del poder omnipotente de Jesús? ¿Cuántas veces no se ha mostrado este poder milagroso del Señor Jesucristo en tu vida? ¿Cuántas veces al momento de estar afrontando alguna fuerte tormenta no sientes la inmediata respuesta de Dios? ¿Por qué entonces ahora estás tan amedrentado por tu situación actual? Los discípulos no tenían ningún derecho a sentir miedo, incluso aun cuando Jesús no hubiera estado en la barca. Como discípulos de Él, estaban siempre bajo la protección del Padre, estuviera Jesús presente físicamente o no. No debemos olvidar que Jesús siempre está presente con nosotros, como Él mismo lo prometiera cuando dijo al ascender a los cielos: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Aunque no lo vemos físicamente, Él cumple su promesa y está con nosotros permanentemente, día tras día. Por lo tanto, como cristianos, no debemos sentir un temor extremo cuando las tormentas de la vida amenazan nuestra propia existencia, porque Jesucristo viaja en nuestra barca. Querido seguidor de Jesús, Él silenciará inmediatamente cualquier tormenta que se desate contra ti. Pero no acudas a Él solamente cuando hayas agotado tus propios recursos, sino que inmediatamente acude a Él al momento de presentarse los primeros avisos de tormenta. Él te confortará y dará su perfecta paz inmediatamente, y luego obrará en tu favor y te irá dirigiendo y ayudando para enfrentar los problemas. Y tú, querido amigo, que sigues viajando solitario en tu barca, lleno de temor por las tormentas que a diario se te presentan, ¿no quieres acudir al Maestro para que Él las aquiete? Todos tus problemas son fuertes tormentas que te agobian constantemente. Pero debes saber que la tormenta más difícil, y que es la que está amenazando seriamente tu vida, y que es la que más te agobia y persigue y angustia, es la tormenta del pecado. Es el vivir alejado de Dios y sin darle lugar a su Hijo Jesús en tu vida. A la pregunta final de los discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?, contestamos que este es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, que ha venido a este mundo para buscar y salvar lo que se encuentra perdido.
Él no solamente tiene poder para solucionar tus problemas materiales, físicos, sino que tiene poder en su sangre preciosa derramada en el Calvario para terminar por completo con la más destructora tormenta del pecado. Acércate a Él, no lo dudes ni un instante, o querrás seguir navegando solo por los peligrosos y misteriosos mares de la vida, sabiendo que en cualquier momento podrás encallar y entonces la perderás por toda la eternidad. Invita al Señor para que sea tu pasajero de honor, tu Salvador, tu Señor y el poderoso y seguro capitán de tu vida. Que Dios nos bendiga a todos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de
en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no